Y es un tema muy fundamental. Yo les voy a dar a ustedes una serie de textos. Como ven, yo soy muy optimista y creo que no voy a poder nada de esto desarrollar sino una parte mínima de todo esto. Así que distribuyan esto. ¿Vas a entender? Esta es la carta a los Efesios y esta es las cartas a los Colosenses. Y esto también, a ver, de los Colosenses. Los que son, por favor, me lo traen después. Bueno, y esta última hojita, que la voy a citar en primer lugar. ¿Cómo? Esta hojita la voy a citar en primer lugar. Después cuando tengo que traer. Esta es una de las ventajas de la época moderna, la Biblia. La Biblia completa acá también. La cartulina. Bueno. Yo también funcioné. Ahora, a ver si viene. Sí, ya está. Bueno, hoy partiremos acá, fíjense en la página 300, que es la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, la corrupción de los últimos tiempos. Voy a comenzar con esto, en el sentido que se los doy a conocer. Dios creó al hombre, lo creó maravilloso. El hombre peca y no deshace, pero avería profundamente la obra de Dios. A ese hombre así averiado se le llama el hombre viejo. Viejo es lo que una vez fue bueno, fue nuevo, ¿no es así? Porque no podemos decir viejo una cosa que... Viejo es alguien que alguna vez fue nuevo, ¿no? Que así, padre. Ahora, le voy a hacer una aclaración muy halagüeña para nosotros, María Teresa. En realidad, nosotros no somos viejos, somos antiguos, María Teresa y yo somos antiguos, ¿no? Antiguo, que es lo que existe de hace mucho tiempo. Fíjense, anticuado es lo que pasó de moda, pero antiguo no pasó de moda, es aquel que tiene valores perennes, ¿no? Moderno, por ejemplo, yo que estoy ahí en la Fuerza Armada, tiene un sentido peyorativo. Por ejemplo, alguien lo ascienden a capitán de fragata, y no sé cuánto estarán en cada grado, no sé si 5 o 6 años en cada grado, pero se distinguen. Este es capitán de fragata antiguo o este es capitán de fragata moderno. ¿Por qué? Porque en Fuerzas Armadas, si yo soy capitán de fragata y aquel es capitán de fragata, pero yo soy un día más antiguo, el que manda soy yo. Y en una base eso me tienen que poner a mí el primero. ¿Por qué? Porque tengo un día más de antigüedad. O sea que la antigüedad es grado. Y ese ser moderno es como ser primerizo
es como estar todavía un poco verde, ¿no? Haciendo las primeras armas, ¿no? Bueno, en latín, en el superlativo antiquísimo, significa muy importante, precioso. Por eso he buscado alguna. En Plinio, por ejemplo, cuando Plinio dice antiquísima victoria, es una victoria memorable, una victoria brillante. O Cicerón, cuando dice es antiquísimo, quiere decir una cosa preciosa, importantísima. Eso tenemos que tener bien claro, porque el hombre viejo tiene un sentido peyorativo, peyorativo, ¿no? Por eso la piedad de Miguel Ángel es algo antigua, no es vieja. Bien, haciendo estas aclaraciones lingüísticas y para ubicarnos realmente, entonces Dios ha hecho, y lo vamos a ver en la teología, cómo hace Dios al hombre, los dones que les da, ¿no? Cómo es el hombre recién salido de las manos de Dios, ¿no? Cómo es el hombre nuevo por la creación, ¿no? ¿Cómo es eso? Y el hombre viejo es aquel que traicionó la creación, traicionó a Dios, a Adán y Eva, ¿no? Y dan lugar a una sucesión de seres humanos que nacen viejos, nacen heridos por el pecado original, nacen envejecidos, nacen degradados. Por eso, viejo, en el sentido peyorativo, es un estado de degradación. Por eso, hombre viejo, en la Sagrada Escritura o en materia de teología ascética y mística, hombre viejo es algo peyorativo. Bien, ¿hasta dónde se va a llegar en cuanto al hombre viejo? Por eso que les di este texto, segunda carta a Timoteo, ¿no? El capítulo 3, vamos a leerlo, y van a ver que es como una radiografía, parece que está pintando al hombre actual. Acuérdense que para la Sagrada Escritura, el fin de los tiempos comienza ya con la venida de Cristo, con el ingreso de Cristo en la historia, ¿no? Es la etapa final, la etapa plena, ¿no? Dios ya no actúa fuera del mundo, sino que se mete en la historia, se mete en el mundo, ocupa y colma el mundo con su presencia. Por eso se llama también la plenitud de los tiempos, porque Dios colma con su presencia su creación. Bueno, pero evidentemente que todo esto, los defectos que va a indicar acá proféticamente el apóstol Pablo se van intensificando a medida que hacia el fin de los tiempos realmente finales el hombre se separe cada vez más de Dios y contraríe a Dios y se haga cada vez más viejo y quiera ser viejo, ¿no? Y permanecer viejo. Vamos a leer entonces brevemente. Has de saber que en los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos y del dinero, jactanciosos, soberbios, maldicientes, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, inhumanos, desleales, calumniadores, incontinentes, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traidores, temerarios, hinchados de soberbia, de vanidad, amadores de los placeres más que de Dios. Tendrán ciertamente apariencia de piedad. Fíjense, por ejemplo, ahora la campaña contra la vida, ¿no? A favor del aborto es como una campaña piadosa para la mujer, ¿no es así? Todo el cuidado mismo de la naturaleza, a espaldas de Dios contra Dios, ¿no? Bajo capa de piedad. Tendrán ciertamente apariencia de piedad, mas negando lo que es su fuerza, la esencia de la piedad. A esos apártalos de ti, porque de ellos son los que se infiltran en las casas y se ganan mujerzuelas cargadas de pecados, juguetes de las más diversas pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca serán capaces de llegar al conocimiento de la verdad. Esto me hace recordar muchos cursos de catequesis, ¿no? Y libros modernos que van apareciendo sobre temas religiosos, ¿no?
y con toda una serie de ambigüedades, falsedades y penumbras, ¿no? Son esos que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Por eso en otra parte el apóstol Pablo habla del amor a las novedades como un defecto profundo en el alma, ¿eh? Esas personas que siempre están queriendo lo nuevo, no profundizando lo antiguo, ¿verdad? Y por eso también cambian de novia, cambian de esposa, y nuevo, y ahora te ven que eso está hasta en las fórmulas de los medicamentos. Nueva fórmula le ponen, nuevo sabor, nuevo esto, nuevo otro. Ahora, específicamente un edulcorante que compró mi hermana el otro día, le digo, dice, nuevo sabor, ¿no? Me puse a la fórmula, le digo a mi hermano, mira, no tomes esto porque le han puesto aspartamo. El aspartamo es una droga que favorece el mal de Alzheimer, ese que a uno lo hace completamente tonto, le provoca problemas en la retina y favorece el cáncer. 3 cosas malas, ¿no? Todo lo que dice LAI ahora, fíjense en las fórmulas, ¿no? Todo lo que es LAI tiene aspartamo. Bueno, entonces, así como Jean Nessie y Jean Blaise resistieron a Moisés, de igual modo resisten esto a la verdad, hombres de entendimiento corrompidos, réprobos en la fe, pero no adelantarán nada porque su insensatez será notoria a todos como se hizo en la de aquellos. Tú empero me has seguido de cerca en la enseñanza, en la conducta, en el propósito, en la fe, la longanimidad, la caridad, la paciencia, en las persecuciones y padecimientos como los que me sobrevienen en Antioquía, en Iconio, en Listria, persecuciones, etcétera, etcétera. Por su parte, los hombres malos y los embaucadores irán de mal en peor, engañando y engañándose. Y luego termina recomendando el estudio de la Sagrada Escritura, fuente de verdad y apoyo de toda verdad religiosa. Bueno, ¿a qué está conduciendo el haberse apartado de Dios? Entonces, al hombre viejo, y al hombre viejo que va a tomar y está tomando cada vez más estas características terribles que marca acá en la segunda carta a Timoteo. Eso se los dejo, ustedes lo llévenlo, traten de... Esta versión es la de la Biblia de Staubinger, a los que no estuvieron la otra vez, ha salido una edición en un tomo papel Biblia, la famosa Biblia de Monseñor, traducida por Monseñor Staubinger, que originalmente salió en 4 tomos, luego se hizo en 2 tomos, y ahora, gracias a Dios, la Universidad de La Plata ha hecho una edición en un solo tomo, papel Biblia. Yo no conozco de Biblias manuales, ninguna Biblia, aparte de la calidad de la traducción, la calidad de las notas y la cantidad de notas que tiene esta Biblia. ¿Sí? ¿Puede ser que sean más reducidas las notas que la primera publicación? Porque yo he visto de Staubinger el Nuevo Testamento solamente, los 4 evangelios, mejor dicho. No, nada, porque no han hecho tipografía nueva, gracias a Dios. Han escaneado la cosa, Pues yo tengo la primera edición en 4 tomos, ¿no? Tengo también en 2 tomos, y ahora compré además el precio, dentro de la crisis que tenemos de todas maneras nosotros, el precio es la Biblia más accesible, porque Nácar Columba, Bobé Cantera, la de Jerusalén, todas esas cosas se han ido 3 veces más caras, ¿no? Así que cualquiera de estas Biblias está 100 y pico de pesos, 103 el otro día, que tuve que averiguar los precios para un párroco de los libros de Rollo Marín, ¿no? La teología moral para seglares, y bueno, son 2 tomos. El tomo 2, 150 pesos. Y el tomo 1, 120 pesos, ¿no? Así que esta Biblia Staubinger estaba hasta hace pocos meses 85 pesos. Así que dentro de todo está barato, ¿no? Sí, hay que hacer el sacrificio y juntar el dinero, pero traten de hacer el esfuerzo. Bueno, a este tipo de persona terrible, ¿no? Terriblemente destruida y destructora, que cita acá el apóstol Pablo en profecía, es a donde nos conduce el apartarnos de
esa tarea de tratar de ser el hombre nuevo. Vamos a ver entonces qué nos dice la teología acerca de cómo es el hombre cuando lo crea Dios. ¿No es así? Es fundamental. Bien. Vamos tomando verdades de fe, ¿no? Ustedes saben que hay dos estados, estado de naturaleza y estado de sobrenaturaleza, ¿no? Nosotros criados en estado simple de naturaleza tendríamos fines naturales y además por ejemplo los niños que van al limbo, que no han sido elevados sobrenatural por el bautismo, pueden ser felices con una gran felicidad, pero no la felicidad sobrenatural de la visión beatífica, Entonces lo que dicen los teólogos del limbo es que los niños que ven ahí aman a Dios, ¿no? Aman a Dios como pueden amarlo los santos acá en la tierra. Acá ni los santos ven a Dios cara a cara, ¿no es así? Lo ven a través del espejo de las criaturas. Entonces, el ser humano fue elevado a lo sobrenatural. Los teólogos discuten, los tomistas dicen que fue creado en estado sobrenatural. Los escotistas, toda la línea de San Buenaventura, dicen no, fue creado en estado natural y elevado luego a lo sobrenatural. La verdad de fe es esta. El ser humano ha sido elevado al estado sobrenatural. Entonces, tiene un fin sobrenatural. Y por eso se nos dan medios sobrenaturales para alcanzar ese fin. Bien. Ahora, vamos a ver entonces lo que nos dice la teología respecto a la creación del hombre. Nuestros primeros padres estaban dotados de gracia santificante antes del pecado original. Esta es una verdad de fe. La gracia santificante es una participación de la naturaleza divina. Entonces, nuestros padres primeros estaban dotados de gracia santificante. Eso, ustedes si leen el libro del Génesis, donde se dan cuenta los escrituristas el estado de gracia en la amistad íntima que había entre Dios y Adán y Eva. Ustedes recordarán los que han leído el Génesis, ¿no? Que al atardecer Dios bajaba y estaba con Adán y Eva, ¿no? Es decir, el atardecer es la hora del descanso, hablamos del campo, ¿no? Es así, las civilizaciones campesinas, el atardecer es la hora de volver a la casa. Se pone el sol, ya no se puede trabajar. La hora de estar con la familia, la hora de la intimidad, ¿no es así? La hora del placer de estar juntos, ¿no? Bien. Al atardecer entonces, Dios baja y trata en tono absolutamente filial con nuestros primeros padres, ¿no? Bien, entonces, nuestros primeros padres estaban dotados de gracia santificante antes del pecado original, y que es fundamentalmente lo que se pierde con el pecado. Cada vez que nosotros también pecamos mortalmente, perdemos la gracia santificante. Perdemos la gracia santificante. La recuperamos cuando hacemos una buena confesión. Entonces, todo lo que hacemos en pecado mortal, es decir, estamos muertos a la vida sobrenatural, no tiene ningún mérito, no es válido, para la vida eterna, no tiene ningún mérito. A lo sumo, Dios nos da gracias especiales para pedir la gracia del arrepentimiento, Bien. ¿Qué otro don tenía Los santos padres entendieron que la dotación sobrenatural del hombre en el paraíso estaba indicada en el Génesis, cuando dice, tenían semejanza, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Tenían semejanza sobrenatural con Dios. Bien. Ahora, otro don, el don de integridad. El don de integridad o rectitud en sentido estricto, es decir, la inmunidad de la concupiscencia. Esa es sentencia próxima a la fe.
¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es una inclinación al pecado que nos deja el pecado original. A eso se le llama concupiscencia. La inclinación hacia el pecado que nos deja el pecado original. Los protestantes dicen que la concupiscencia es pecado, la iglesia dice no, la concupiscencia no es pecado, es inclinación al pecado. ¿Estamos? Entonces, por eso decía también el apóstol San Pablo, ¿no? Nosotros hay como dos personas, ¿no? Una que tira hacia arriba y otra que tira hacia abajo. Video meliora provoque, dice, veo lo mejor, lo apruebo, y deteriora sequor, pero hago lo peor. ¿Qué pasa? ¿Estoy dividido? Sí, estoy dividido. Hay una parte en mí que va hacia lo más noble, hacia lo más alto, y hay otra parte en mí que confabula para llevarme a lo más bajo. ¿A qué parte yo daré el triunfo? ¿No es así? Bueno, entonces, nuestros primeros padres no tenían concupiscencia. El don de rectitud o integridad en sentido estricto, es decir, la inmunidad de la concupiscencia. Adán y Eva no tenían ninguna inclinación hacia el mal, por eso su pecado es más grave también. Por eso algunos teólogos dicen, pongan ustedes un castillo de naipes, ¿no? Alguna vez habrán hecho castillo de naipes, ¿no? Cuando eran pibes. Pónganlo en una cámara al vacío y en una mesa inconmovible, ni por un terremoto. Eso no se va a derrumbar nunca, el castillo de naipes, ¿por qué? Y porque está preservada totalmente. Solamente algo externo, ¿no es así?, puede hacer. Ese externo fue el demonio. Ese externo fue el demonio. Adán y Eva no tenían, por el don de integridad, no tenían ninguna inclinación hacia el mal, sino solamente hacia el bien. Sus sentidos estaban subordinados a su inteligencia, y su inteligencia estaba subordinada a Dios. Punto. Estaba perfecto, ese castillo estaba perfecto, ¿no? Todo buscaba la gloria de Dios y subordinado a la voluntad de Dios, que siempre es buena y santa. Pero ¿qué pasa entonces? Viene una fuerza externa, viene la tentación diabólica. Eso es. Ahora, ustedes se preguntan, padre, pero de todas maneras, ¿y por qué? ¿Por qué entra la sugestión diabólica en Adán y Eva? Porque estaban en estado de fe, no de visión. Adán y Eva, teniendo la gracia santificante como nosotros tenemos la gracia santificante, ¿no? Si hemos hecho una buena confesión, estamos en estado de gracia, tenemos la gracia santificante. ¿No es así? Bueno, pero estamos en estado de fe. Creemos firmemente todos los bienes sobrenaturales, creemos mañana la fiesta de la Santísima Trinidad, creemos en Dios uno y trino, ¿no es así? Creemos que Dios nos ama inmensamente. Después vamos a ver en Efesios ahí algo de eso. Creemos, pero no tenemos la visión. No tenemos la visión. Adán y Eva tampoco tenían la visión directa. Vivían en estado de fe. Por eso por ahí podría meterse la tentación. Porque Adán y Eva, con los dones excelsos que tenían, que ahora vamos a seguir viendo, ¿no? Su inteligencia, podían sospechar que ellos estaban llamados a algo más elevado todavía. Lo más elevado era la visión beatífica. El estado. Nosotros estamos provisoriamente acá en este mundo. Nosotros estamos provisoriamente. ¿Alguno de ustedes está seguro que no se va a morir? Todos ustedes están seguros que se van a morir, ¿no es así? Bueno, yo también. Todos. El Papa también. Por más que dure y le hagan durar al Papa, un día llegó, chao, se murió el Papa y tenemos que elegir otro Papa. Y todos vamos a morir. Todos. Entonces, tenían dones tan especiales de inteligencia que pienso que podían sospechar, intuir que Dios quería algo más todavía para ellos. Y es verdad, quería la visión beatífica. Si Adán y Eva hubieran soportado y triunfado bien de la prueba, eran transformados al estado de visión. Y con ellos, todos nosotros. Así que no estaríamos ahora nosotros tratando de comprender un poquito más esta cosa, pues las sabríamos todas. Porque todos los dones que tenía Adán se transmitirían a sus hijos. Entonces, acuérdense bien, tenían la inmunidad
de la concupiscencia, no tenían concupiscencia. Bien. El don de inmortalidad, es decir, la inmortalidad corporal, y esto es de fe, que Adán y Eva tenían el don preternatural de la inmortalidad, es de fe. Es decir, nosotros somos mortales, naturalmente mortales, porque somos, al ser compuestos, cuerpo y alma, lo que es compuesto es divisible, ¿no es así? La muerte es la división del compuesto. Entonces, Adán y Eva tenían, no por naturaleza, sino por gracia, el don preternatural de inmortalidad. Por eso dice San Agustín en un jueguito de palabras muy lindo, pero muy real, no está jugando con el sonido. Él, como ese era un retórico, dice, Adán y Eva no es que no podían morir, no es que no podían morir. Adán y Eva podían no morir, que es distinto. Claro. Adán y Eva no es que no podían morir, porque eran mortales, por naturaleza eran mortales, pero por el don de Dios podían no morir. Si hubieran sido fieles en la prueba, no hubieran muerto y hubieran sido trasladados al estado definitivo en forma permanente. Entonces, el don de la inmortalidad corporal. El don de impasibilidad, es decir, la inmunidad del sufrimiento. La Escritura considera el dolor y el sufrimiento como consecuencia del pecado. Génesis 3:16. Antes de pecar, nuestros primeros padres vivían en un estado de felicidad no turbada por ninguna molestia. La impasibilidad no significa inactividad. Nuestros primeros padres, poco de haber sido creados por Dios, recibieron el encargo divino de cultivar la tierra, participando a su modo en la obra de la creación. O sea, tenían no insensibilidad, sino inmunidad al sufrimiento. Podían tener emociones, satisfacciones, ¿no? El placer de una obra bien hecha, toda una serie de... no eran insensibles. El don de ciencia. El conocimiento infundido por Dios de muchas verdades naturales y sobrenaturales. Entonces, que no hubiera sido preciso, pero comenzaron a existir en edad adulta, estaban destinados a ser los primeros maestros y educadores de toda la humanidad. Por eso era conveniente que Dios los dotara con conocimientos naturales correspondientes al grado de edad en que habían sido creados y a la misión que tenían que desempeñar. Bueno, ¿qué otro don tenían? Inmortalidad, el don de ciencia, el don de impasibilidad, el don de rectitud integral e integridad y la gracia santificante. Y luego, Adán no solo recibió para sí la gracia santificante, sino también para transmitirla a sus descendientes. Entonces, Adán y Eva eran superhombres. Eran seres humanos maravillosos, perfectísimos. Y eso acrecienta la gravedad de su culpa, ¿no? Por eso, el pecado que ellos cometen no es un pecado sexual como algunos teólogos en un tiempo, ahora ya nadie lo sostiene eso, ¿no? Sino un pecado de soberbia. Si coméis del fruto, seréis como dioses. Es decir, el pecado de autonomía. Esta palabra autonomos, nomos es ley, autonomos quiere decir ser ley para uno mismo. O sea, yo, lo que está haciendo ahora el ser humano, yo determino lo que está bien y lo que está mal. Por eso la abolición de la ley de Moisés, la ley evangélica y ahora la ley natural. No, un momentito. ¿Qué es esto de la homosexualidad es pecado? No es nada pecado. Nosotros hacemos lo que queremos. Con nuestro cuerpo, con nuestro sexo, nosotros hacemos lo que queremos. Ya en la capital ya está aprobado, ¿no? Los 6 géneros que, listo. Es una rebelión abierta contra el orden divino, Por eso en el Levítico la homosexualidad tiene pena de muerte. Tiene pena de muerte. Entonces, el pecado de Adán y Eva era el pecado de soberbia, querer ser como Dios. Vamos entonces a ver entonces ahora en la carta a los Efesios, ¿a qué hora? ¿9:15? 9:30. Bueno,
Vamos a hacer un poquito en la carta de los Efesios, simplemente sobre el hombre nuevo y el hombre viejo. Al perder el ser humano la vida sobrenatural y todos los dones, se convierte en el hombre viejo, es decir, en un hombre degradado. Acuérdense esto, ¿no? Al principio así un poco jocosamente, pero es importante distinguir, ¿no? Viejo y antiguo, es muy importante eso, ¿eh? El antiguo no quiere decir degradado, al contrario, preciosísimo, en el lenguaje latino, antiquísimo es preciosísimo, valiosísimo, Entonces, al convertirse así en hombres degradados, Adán y Eva, y nos transmiten a nosotros una naturaleza degradada, por eso nosotros nacemos en pecado original, nacemos degradados, nacemos enemigos de Dios, enemigos de Dios. Entonces, ¿qué pasa con Dios? Dios no se conforma con eso. No quiere que ser tan querido por Dios sea un aborto y un fracaso. ¿No es así? Y no va a permitir tampoco que el demonio, criatura de Dios sublevada contra Dios, obtenga tan maravillosa victoria. Porque el demonio, eso tiene que tener muy presente, el demonio odia a Dios y nos odia a nosotros, y a nosotros nos tiene envidia. Por eso es una estupidez muy grande. Yo he tenido que atender gente que ha hecho pacto con el demonio, ¿no es así? Hacer pacto con el enemigo es la necedad más absoluta, porque el demonio nos odia y quiere nuestro mal. Y cuando si nos consigue algún hipotético bien, o bien pasajero transeúnte, o algún sueño, yo vendo mi alma al demonio con tal de que me haga rico, ¿no es así? Bueno, es para conseguir nuestro mal eterno. El demonio nos odia, como odia a Dios y odia a las criaturas de Dios que somos nosotros. Bien, entonces Jesucristo se hace hombre. Si Jesucristo se hace hombre para recuperarnos, y entonces mediante la gracia y la redención, entonces nos vuelve a ser hombres nuevos, hombres nuevos. Por eso redención significa rescate, recuperarnos otra vez para el designio primitivo de Dios. Dios nos quiere maravillosos, Dios nos quiere felices, Dios nos quiere semejantes a Él, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, en ese conciliábulo en la Santísima Trinidad, el Padre manda al Hijo para que se haga hombre, para que viva como hombre, y pague el precio de nuestro rescate. Ustedes saben que el pecado deja dos averías profundas en el ser humano: oscuridad en la inteligencia y debilidad en la voluntad. Entonces, Jesucristo viene a predicar la verdad, ¿no? Y a iluminarnos sobre las verdades más fundamentales, y a revelar incluso otras que estaban ocultas, como son, por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad. En el Antiguo Testamento no hay revelación sobre la Santísima Trinidad, sino vestigios como chispazos, ¿no? De que en Dios hay algo misterioso. Les pongo solamente un ejemplo. Por ejemplo, cuando Dios en la creación va creando los cielos, la tierra, esto, el otro, y dice, Dios hizo la luz y Dios... Pero cuando vaya al hombre dice, Dios dice, hagamos en plural al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ahí ven los teólogos entonces como un chispazo de que da a pensar al ser del Antiguo Testamento que en Dios hay un misterio que no alcanza ni sospechaba, ¿no? Que Dios es uno, pero en Dios hay tres personas, ¿no? Los tres ángeles misteriosos que se le aparecen a Abraham también ven en ellos también los padres de la Iglesia, es la Santísima Trinidad, ¿no? Es la Santísima Trinidad. Hay varios vestigios aquí, pero vestigios. El que trae la revelación plena de la estructura íntima del ser de Dios es Jesucristo,
¿no? Es Jesucristo. Entonces, es el enviado del Padre. El Padre y yo somos una sola y misma cosa, ¿no es así? Os conviene que yo me vaya para enviarles a ustedes el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de amor, la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿no es así? Entonces, Jesucristo viene a traernos la verdad absoluta, la revelación más plena absoluta, para iluminar nuestra inteligencia, y la ley evangélica para decirle a nosotros, desterrados del paraíso, cuál es el camino de regreso al paraíso. Entonces, con la ley evangélica, Jesucristo entonces, otra vez, saca todas las penumbras. Ustedes saben que cuando Adán y Eva peca, Dios pone un ángel con espada de fuego para que nadie pueda entrar al paraíso. Todos los que morían antes de Cristo iban al limbo de los justos, al seno de Abraham. Todos los santos, profetas, San José, todos, aquellos santos del Antiguo Testamento, cuando murieron no fueron al cielo. No fueron al cielo, no podían ir al cielo. El cielo estaba clausurado por el pecado del hombre. Entonces, todos los santos del Antiguo Testamento iban a ese lugar misterioso que es el seno de Abraham o el limbo de los justos. ¿No es así? Entonces, cuando Cristo resucita y asciende a los cielos, ahí abre las puertas del cielo y va con un inmenso cortejo, quién sabe de cuántos millones de santos, todos los santos del Antiguo Testamento. Bien, entonces Cristo se hace hombre para hacer de nosotros hombres nuevos. Otra vez, rehacer el sueño primitivo de Dios. Y nos va a dar luz en la inteligencia para erradicar de nosotros todo rastro de error y darnos fuerza contra el error. Nos da la ley evangélica para que enseñarnos otra vez el luminoso camino de regreso al paraíso. Y luego nos da la fuerza mediante la gracia de la redención, nos da la fuerza para caminar ese camino, nos da la fuerza de la fe para creer todo lo que nuestro Señor ha venido a revelarnos en nombre del Padre. Y una de las cosas muy importantes que tenemos que darnos cuenta, Jesucristo viene a revelarnos en plenitud quién es el Padre, cuáles son las virtudes del Padre y lo decide el Padre sobre nosotros. Hasta punto tal que, bueno, después se prolonga esto en los apóstoles. Ustedes saben que con el último apóstol termina la revelación oficial de Dios a su iglesia, ¿no? Pero San Juan Evangelista, el predilecto de Jesucristo, hasta nos revela el desarrollo de los acontecimientos de la vida de la iglesia hasta la venida del anticristo y la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Hasta eso nos es revelado. Pues bien, les recomiendo, no tenemos tiempo porque no da, que ustedes por su cuenta lean todo la primera parte de la carta a los Efesios, el capítulo primero, ahí es una de las partes, como dice acá el comentarista Straubinger, más densa de toda la Sagrada Escritura. Este capítulo primero de la carta a los Efesios es uno de los fragmentos más intensos y más llenos de verdades de toda la Sagrada Escritura, ¿no? Y es un aliento inmenso porque ahí vemos la antigüedad del amor de Dios por nosotros. Bien, pero siguiéndonos al tema, vamos a Efesios 4, versículos 12 y siguientes. Este salir de ser hombres viejos ya comienza con el bautismo. Con el bautismo ya somos hombres nuevos. Con el bautismo somos hombres nuevos. Pero ese ser hombres nuevos es todo el quehacer de nuestra vida. Tenemos que llegar a la plenitud del hombre nuevo que es Cristo. En Cristo se dan todas las virtudes y las características que luego tienen que tener todos los cristianos. El hombre nuevo, el hombre como lo soñó Dios, es Cristo. Bueno, por eso dice acá en Efesios 4:17, está hablando de
A ver, renovarse en Cristo. Esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como andan los gentiles, conforme a la vanidad de su propio sentir, pues tienen entenebrecido el entendimiento, enajenados de la vida de Dios por la ignorancia que los domina a causa del endurecimiento de su corazón. Ven las dos heridas del pecado, inteligencia y corazón, voluntad, ¿no? Y habiéndose hecho insensibles espiritualmente, se entregaron a insensibles a Dios, insensibles a la ley de Dios, insensibles a las inspiraciones del Espíritu Santo. ¿Qué hacen? Se entregaron a la lascivia para obrar con avidez toda suerte de impurezas, pero no es así como vosotros habéis aprendido a Cristo, si es que habéis oído hablar de Él y si de veras se os ha instruido en Él conforme a la verdad que está en Jesús, a saber, que dejando vuestra pasada manera de vivir, el hombre viejo, os desnudáis del hombre viejo, que se corrompe al seguir los deseos del error. Os renovéis en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora va a ejemplificar eso, pero les recuerdo cómo era el bautismo en la primitiva iglesia, ejemplificando ya ritualmente esta verdad que dice despojarse del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo. Había en las iglesias una piscina, una pequeña pileta de natación, una piscina, con una escalera para descender a ella. Entonces, el bautizando ya bajaba en ropas menores, ¿no? El padrino se quedaba arriba con el alba. Ahora nosotros lo hemos reemplazado, ustedes ven en los bautismos, con un pañito que le ponemos al hombro a la criaturita que se bautiza, ¿no? Claro. Claro, es una minimización. El padrino en la punta de la escalera arriba dejaba que su apadrinado bajara al agua con paños menores. Él esperaba con la vestidura blanca que le iba a imponer. Entonces el bautizando bajaba y se sumergía todo, y la cabeza y todo. Es decir, se ahogaba en las aguas bautismales, que es a quien se le comunica el poder salvador de la sangre de Cristo. Es ahogado en Cristo, el hombre viejo, el hombre pecador, muere. Luego el sacerdote, mientras está sumergido así, pronuncia la fórmula bautismal, y entonces el bautizador asciende por la escalerilla, lo recibe el padrino, lo seca y le pone la vestidura nueva. Es decir, murió el hombre viejo. Ese hombre que por el pecado estaba desnudo, porque el pecado le arrebató todo bien, la gracia santificante, todos los dones preternaturales, ¿no es así? Ahora, ese es un hombre ignorante, ese hombre es un hombre débil que está inclinado hacia el mal, al mismo tiempo que hacia el bien está inclinado hacia el mal. Ese hombre es víctima de todo sufrimiento, de enfermedades, etcétera, etcétera. Ese hombre así, desnudo y despojado, ahora está revestido de Cristo, de la gracia santificante, ¿es así? Y eso, y de las virtudes de Cristo, porque tiene fe, esperanza y caridad, y los 7 dones del Espíritu Santo, ¿es así? Fíjense ustedes que la confirmación nos da la plenitud de esos dones, pero los dones ya en principio están en el bautizado. ¿Por qué? Porque al ser un hombre nuevo, ya tiene una finalidad nueva. Es el cielo, es la visión beatífica. Y además ya tiene que portarse como hijo de Dios. Por eso, fíjense ustedes, Dios le da también las herramientas sobrenaturales para que siendo una nueva criatura, se comporte de una nueva manera. Le pongo simplemente un ejemplo, como enseñan los teólogos, de el don de piedad. El don de piedad, ¿no? Se insiste mucho en la confirmación del don de fortaleza, pero fíjense, en el bautismo ya recibimos los 7 dones, en su plenitud se recibe en la confirmación. El don de piedad,
Supóngase que un gran rey va un día con la reina y su cabalgata y no tiene hijos, no tiene sucesores. Y ve una familia de campesinos que tienen 14 hijos, ¿no? Tienen 14 hijos. Y buena familia, y son educaditos, y hay uno de los hijos, de los chiquilines, que le resulta muy simpático al rey. Y entonces le dice al dueño, al jefe de la familia, dice, mira, si tú me das este niño, yo lo voy a adoptar. Lo voy a hacer príncipe y va a ser mi sucesor en el trono. ¿Aceptas eso? Sí, como no, majestad. Le tendrá un destino que yo jamás le podré dar. Y se lo lleva al palacio. ¿Y al pibito qué pasa? El pibito tendrá 8 años, tendrá 10 años y es un campesino. Lo visten como un príncipe, pero tiene la mente de un campesino. ¿No es así? Y se va a portar como un campesino. Y va a comer como un campesino, y se va a sentir un campesino. Nosotros con el bautismo pasa eso. Somos elevados a categoría de príncipe, pero la mente que pasa, ahí está el don de piedad. El don de piedad es aquel don que nos hace sentirnos de verdad hijos de Dios y hermanos de los santos, príncipes de sangre celestial. Si nosotros vivimos el don de piedad, por ejemplo, ¿no? El don de piedad es el que nos capacita entonces a tener una mente divina. Por eso Jesucristo ya cuando dice sed perfecta como vuestro Padre Celestial es perfecto, no está cometiendo una injusticia, porque ya hemos elevado a una categoría real. Y además con el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo hemos recibido los dones para pensar como reyes y para actuar como reyes. Ser perfecto como